Hola, espero que estés bien, soy Rubén, soy profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos identificar si un punto pertenece o no a una función. En este video lo vamos a hacer de dos maneras. Primeramente te lo voy a explicar en forma gráfica, que es la más fácil de observar, y la segunda va a ser en forma más exacta, en forma analítica, haciendo cuentas. Algo que tenés que tener en cuenta es que este concepto que vamos a aprender hoy lo vamos a realizar con una función lineal. Pero te sirve el concepto para cualquier tipo de funciones, ya sea cuadrática, logarítmica, la que vos quieras hacer el estudio, se hace exactamente de la misma manera. Por supuesto, te lo voy a estar explicando paso por paso, con ejemplos prácticos y todos los conceptos que vos necesitas. Dicho todo eso, comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Una función es una relación que a cada elemento o a cada numerito que vos ves en el eje le va a corresponder un solo valor del eje Y. No puede tener ni 2, ni 3, ni 10, ni 20. Solamente uno. Si ya tiene más de uno, entonces no es una función. Bien, dicho todo eso, ahora sí vamos a comenzar con este ejercicio. Vamos a trabajar primeramente de manera gráfica, es decir, que vamos a graficar esta función, ¿sí? Si nosotros graficamos esta función, te va a quedar algo por el estilo. Bien, una vez graficada, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el análisis o el estudio de estos dos puntos, ¿sí? Vos tenés que recordar algo muy importante, que un punto es un par ordenado, y ese par ordenado tiene coordenadas de X y de Y, en este orden siempre, primero X y después Y, ¿bien? Entonces vamos a hacer el estudio con el primer punto. El punto, que en este caso es el punto A, tiene coordenadas 2 de X y 7 de Y. Vamos a ver si se verifica que este punto está sobre la recta. De esa manera vos te das cuenta si pertenece o no. Mirá, nos movemos en el eje X, acuérdate, esto es X, 2, estás acá. Y de acá, ¿qué haces? Como es positivo, subís 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjate que el punto 2, 7 está exactamente sobre la recta, ¿sí? Pertenece a la función. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con el punto 1, 6, que sería el punto B. 1, 6. ¿Qué hacemos? El mismo procedimiento. 1 de X, te mueves 1 de X y subimos 6. Estarías acá. Fíjate, no pertenece a la recta. Entonces significa que este punto no pertenece a esta función, ¿sí? Entonces, esa es la manera práctica de ver si un punto pertenece o no a una función de manera gráfica. Ahora, ¿qué pasa si la recta o la gráfica que yo hice está mal hecha? O me equivoco en alguna de las escalas. No puedo corroborar exactamente si esto es cierto o no. Entonces, para eso existe el otro método, que es el método analítico, mediante cuentas, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata eso, ¿dale? Antes de continuar con el video, quisiera decirte que si el video te está sirviendo, le des por favor me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Quisiera invitarte a que te suscribas al canal, que en el canal vas a encontrar un montón de temas de matemática del nivel secundario y de ingreso a la facultad. Si falta algún tema, hacémelo saber y vemos cómo te puedo ayudar. Y además, quisiera decirte que si querés hacer una colaboración o una donación con este proyecto educativo que decidí hacer, en la descripción del video vas a encontrar los links correspondientes. Cualquier ayuda que quieras hacer, por mínima que sea, me ayuda muchísimo, me permite poder seguir realizando videos gratuitos educativos. De lo contrario, no lo podría seguir haciendo. Dicho todo eso, ahora sí, sigamos con este video. Mira, como recién te dije, vamos a hacerlo en forma analítica, ¿sí? Es el método mucho más preciso que el gráfico, ¿sí? Y se basa simplemente en la sustitución directa. Para eso, como nosotros sabemos que un punto tiene coordenadas X e Y, lo que vamos a hacer para saber si pertenece o no a una función es reemplazar el valor de X en la función y me tiene que dar el valor de Y. Bien, ¿qué te quiero decir con esto? Mira, mi función es esta. F de X igual a 2X más 3. Voy a probar primero con el punto A. Es decir, voy a hacer F y en vez de poner X, ¿qué voy a poner? Voy a poner el 2. Entonces, en donde vea X, en vez de poner X voy a poner 2. Me va a quedar 2. Acordate que si acá no hay nada en el medio hay una multiplicación, ¿sí? Reemplazo, en vez de poner X, pongo a lo que yo quiero reemplazar con el valor de X. En este caso con 2.
por 2 más 3. Y resuelvo, ¿sí? Si a mí me da 7, significa que al valor que yo le estoy poniendo a la función 2, me está entregando como resultado 7. Entonces, significa que pertenece a la función. Si me da otro valor, significa que no pertenece. ¿Bien? Entonces, resolvamos. 2 por 2, 4, más 3, y 4 más 3, ¿cuánto es? Es 7. ¿Sí? ¿Ves que nos dio exactamente lo mismo? Yo reemplacé a la x por 2 y me entregó el valor 7. Entonces, este punto está perteneciendo a la recta, en este caso 2x más 3. Bien, ya lo comprobamos en forma analítica. Vamos ahora a comprobar el otro punto, el punto B, ¿sí? Mira, ¿qué vamos a hacer? El mismo procedimiento. A la función f de x 2x más 3, ahora la voy a reemplazar por ¿cuánto? Por 1. Bien, reemplazo o sustituyo a la x por 1, acuérdate que acá hay un por, más 3, resuelvo, 2 por 1, 2, más 3, 2 más 3, 5. ¿Te dio en este caso lo mismo que te tenía que dar acá, que es 6? No, puedo afirmar, puedo asegurar que este punto 1, 6 no pertenece a esta recta. ¿Bien? Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Te vuelvo a decir que si querés hacer una colaboración, una donación, por más pequeña que sea, es de mucha utilidad. Dicho todo eso, nos vemos en el próximo video. Saludos.